Bueno, pues estamos en el programa 12 de Economía de las Ideas. Como siempre, pues es necesario agradecer, como lo decimos en otros programas, a todo el equipo operativo y directivo que hace posible este programa, Radio UDEM 90.5, y pues también agradecer, como siempre, la participación de mi querido amigo Milton Mata, que nos acompañará en el tema de hoy. El mismo lo titulamos y lo discutimos en la tarde, y es sobre un documento que yo he estado trabajando por ahí, hablar de lo que es el agotamiento mental, o como término psicológico americano, lo que le llaman el ego depletion. Y bueno, entrando en tema, a lo que nos referimos con esto es que constantemente nos encontramos bombardeados por diferente información y la usamos para tomar X o Y camino, con miras a seguir cierta ruta o estrategia. ¿A qué me refiero con esto? Pues que al levantarnos en la mañana tenemos que tomar todas las decisiones de bañarnos, vestirnos, la ruta que nos va a llevar a la escuela, al trabajo o hacer nuestra actividad cotidiana. Y también llevamos una cierta cantidad de tareas que nos encaminamos, como por ejemplo hacer ejercicio, leer un libro, terminar cierta tarea, terminar cierto trabajo. Y a veces, cuando estamos constantemente trabajando nuestra caja de procesamiento neuronal, llega un momento en que llegamos a un agotamiento mental que nos hace tomar a veces decisiones no tan razonables, o caer más o ceder ante una emoción y no tomar en cuenta lo que nos dice la razón. Y bueno, saludo aquí a Milton, que ya está con nosotros. Milton, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, ¿y tú? Todo muy bien. Discutimos, como platicamos, de lo que se refiere al programa del día de hoy. Y te quiero comentar un ejemplo y de ahí empecemos a discutir los dos. Sí, me parece bien. Resulta que en un experimento que hace el profesor Dan Ariely, que es experto en economía conductual, habla primero que nada de dos grupos de personas. Uno al que se le pide que memorice un número de 2 dígitos, y otro grupo al que se le pide que memorice un número de 5 dígitos. Después de un tiempo, y que ya cada persona, dependiendo de cada grupo que memorizó lo que le pidió el profesor, una persona les dijo que pasaran a otra sala y escogieran un bocadillo. Entre los bocadillos había fruta, había cereales y había pasteles, sobre todo pastel de chocolate. Resulta que aquellas personas que tuvieron que memorizar aquel número de 5 dígitos fueron más propensas a elegir el pastel de chocolate que aquellas personas que solo memorizaron 2 dígitos. Ahora, aquí, Milton, te quiero preguntar. ¿Sí? Constantemente, tú que te gusta hacer muchos cálculos, y lo que llegó a la conclusión del profesor Ariely en este sentido es que aquellas personas que tuvieron que memorizar un número mayor, el de 5 dígitos, quedaron exhaustos mentalmente, por así decirlo, y por eso requirieron de o cedieron ante la motivación de comer el chocolate. Y yo te pregunto, ¿qué pasa a una persona como tú, que eres, por así decirlo, fanático de hacer cálculos? ¿Qué pasa cuando terminas de realizar cierta operación que te requirió o demandó un buen tramo de disparos neuronales? Fíjate, aquí ocurre algo muy interesante. Y ahorita que lo mencionaba sobre quienes tuvieron que realizar un mayor esfuerzo mental, es instintivamente, es impulsos como el hambre o la sed, ¿no? Que es algo inconsciente. Tu cerebro te indica que tienes que hacerlo. Así es. En este caso, el mayor esfuerzo mental implica que tu cerebro demanda una mayor cantidad de energía, y todos sabemos que
los carbohidratos, en este caso el azúcar, es una fuente muy importante de energía y que el cuerpo la asimila muy rápido. Entonces, como que instintivamente buscas inconscientemente, tienes ese impulso por buscar consumir azúcar para que tu cerebro reponga esa que gastó, y además, si la sigue usando y gastando, pues requiere ese aporte. O sea, podemos decir que quedas tú también cansado mentalmente después de realizar ciertos cálculos y pues cedes más fácil ante la necesidad de azúcar, como te lo puede dar un refresco de cola o en este caso un pastel de chocolate. Sí, porque eso es fácilmente, rápidamente el cuerpo la asimila. Entonces, ahorita que me preguntabas, en este caso, ¿cómo funciona? Por ejemplo, cuando estoy haciendo algún cálculo, normalmente estoy acostumbrado a hacerlo, entonces a hacer cálculos, entonces no hay mucho problema. Así es. Me empiezo a hacer los cálculos y digámoslo así, mi cerebro está acostumbrado acostumbrado a esos disparos neuronales en donde te requieren hacer cálculos, claro. Pero aquí ocurre algo interesante también. Cuando me expongo o me pongo a hacer cálculos que sean muy complejos, donde haya un reto mayor, entonces estoy esforzando, digámoslo así, estoy haciendo que mi cerebro se esfuerce más allá de lo normal o de lo que está acostumbrado, y después de ese agotamiento mental se genera un impulso inconsciente que se traduce en una respuesta consciente de buscar una rápida fuente de energía, que en este caso sería el azúcar. Y nuestro cerebro, tú sabes, y nuestro cuerpo está diseñado para los sabores dulces, ¿no? Para buscarlos. Así es. Voy a poner otro ejemplo en este sentido también, utilizado por el profesor Dan Ariely, igual forma, y que lo discutimos en la tarde. Resulta que a otros grupos de personas se les pone lo que se le llama la prueba de Stroop o el efecto Stroop, en donde, bueno, fue nombrado así por John Ridley Stroop, y es de la siguiente manera. A un primer grupo de personas se le pone la palabra amarillo y la tinta de cada letra también en color amarillo, y se les pide que digan el color de la tinta de las letras, no lo que dice la palabra. Pero en este caso no hay problema, porque la palabra rojo está pintada las letras de rojo, la palabra azul están las letras pintadas de azul, entonces fácilmente vas trabajando y vas haciendo ese esfuerzo, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa con el segundo grupo? Al segundo grupo se le pide lo mismo, se le dice, tú vas a decir el color de la tinta de las letras. Sin embargo, aquí viene la parte truculenta, por así decirlo. Ahora resulta que la palabra amarillo, la tinta de las letras está pintada de rojo. Entonces tu cerebro lee inmediatamente amarillo, pero tú tienes que hacer un procesamiento rápido con la instrucción que se te dio y decir rojo porque las letras están pintadas de rojo. Entonces ahí implica un esfuerzo mayor. Entonces terminan los dos grupos de hacer esa prueba. Obviamente el primer grupo, pues las tintas estando del mismo color que la palabra, que pues no implicó mayor esfuerzo. Pero aquellos que sí, la tinta de las letras estaban de un color y las letras tenían un significado diferente, pues tuvieron un procesamiento un poco mayor. Y después de eso, a ambos grupos se les dice, oigan, les vamos a poner un pequeño examen de historia. Pero la examinadora, pues ya sabiendo con antelación o promoviendo un poco la parte también truculenta, les dice, tenemos una hoja de preguntas con opción múltiple y sus respuestas las van a poner en una hoja de respuestas que vienen todos los incisos y ahí rellenan la que seleccionen. Sin embargo, no tengo suficientes hojas blancas sin usarse. Resulta que tengo otras que ya fueron usadas previamente, pero las borré con goma. Sin embargo, todavía se alcanza a ver la respuesta que pusieron. Y bueno, como fue mi error, les doy a ustedes a escoger. ¿Qué prefieren? La hoja limpia, donde ustedes van a seleccionar y rellenar con bolitas, por así decirlo, el inciso de su respuesta, o la hoja de respuestas
que previamente todavía se puede ver la respuesta. Y curiosamente, las personas en el segundo grupo que habían tenido mayor procesamiento, por así decirlo, o mayor cantidad de disparos neuronales al razonar en este efecto Stroop, fueron aquellos más propensos a un comportamiento deshonesto y a seleccionar aquellas hojas pues que ya estaban borradas, pero todavía se podía ver la respuesta. Entonces, aquí lo que nos dice es que también cuando nuestra mente llega a cierto punto de agotamiento, somos más propensos a un comportamiento deshonesto. Y me gustaría saber tu opinión aquí al respecto. Y no, incluso hay diferentes, digamos, podemos mencionar ideas relacionadas, porque aquí también podría haber estar implicado un poco también el estrés. Así es, así es. Durante el estrés, nuestro cuerpo se libera una hormona llamada cortisol, Ajá. que tiene que ver con esa sensación de estrés, ¿no? Así es. Ahí es justamente lo mismo. Las personas cuya prueba fue más sencilla, pues obviamente requirieron un menor esfuerzo mental. Así es. Y es que fue un poquito más complicada. Entonces, después de... Estaban menos agotados mentalmente. Estaban menos agotados, entonces, digamos, tenían mayor disposición. Y no solo disposición, sino su mente también, digamos así, estaba más fresca. Así es. Entonces, en el segundo caso, por el mismo estrés y el cansancio mental, pues yo creo que lo que querían era ya terminar con eso, y por eso eligen la opción de mejor tomar la ruta fácil, ¿no? El camino más rápido, que era elegir las hojas donde se podía notar quizás las respuestas anteriores, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de que en el momento en que nuestra mente o nuestro cerebro tiene agotamiento, o sea, como recurso limitado, somos más propensos a, por querer ya librarnos de una situación, pues tal vez también en caer en un comportamiento deshonesto, ¿no? Sí, porque incluso esto tiene muchas implicaciones interesantes también, quizás si lo quieres ver desde el punto de vista de la psicología, porque aún así, si te están haciendo una prueba y tú tomas esas hojas de respuestas donde se nota las respuestas que pusieron otras personas, también ahí implicaría pues si vas a confiar en las respuestas que dio alguien más, o prefieres contestarlo por tu cuenta, ¿no? Sí. Y aquí en esta situación creo que sí tiene más peso la cuestión del cansancio mental, de como que el cerebro busca el camino más fácil, ¿no? El atajo, el camino más rápido para resolver algo. Así que pues eligen, quizá como dices, algo deshonesto, pero lo que quieren es ya salir de la situación. Escapar de la situación o dejar esa situación a un lado, ¿verdad? Justamente después de eso o desde ese momento tienen el impulso por, como lo decíamos ahorita, obtener energía rápido, quizá mediante productos que contengan azúcar. Sí. A reponer esa energía gastada, ¿no? Sí. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo interesante. ¿Sí? Uno de los pioneros en esto que se habla de que, como tú bien sabes, tenemos un autocontrol o una fuerza de voluntad, ¿no? Que sabemos bien que, por ejemplo, no podemos estar comiendo chocolate constantemente, pues nos va a hacer daño. Todo en exceso pues nos cae mal. Entonces tenemos que tener cierta fuerza de autocontrol o fuerza de voluntad, ¿no? Ciertos límites. A cierto límite, exactamente. Claro. Autopuestos, así es. Uno de los investigadores clave es Roy Baumeister, y demostró, fíjate qué interesante, que como ya lo dijimos, que hay una cantidad limitada de esa fuerza de voluntad, que mientras por así decirlo, mente esté al 100%, pues vamos a ser más factibles de que mantengamos nuestra fuerza de voluntad. Pero él demostró que aquellas personas que inicialmente se resistieron a la tentación de chocolate, por ejemplo, eran más probable que no pudieran desempeñarse adecuadamente en cualquier otra tarea o problema que les pusieran. Entonces, esto está interesante. Como ya al principio se habían autolimitado el consumir el chocolate, ya no tenían la misma disposición para resolver un acertijo matemático o un crucigrama o alguna otra tarea.
¿Qué opinas al respecto? Sí, suena interesante, quizá tiene que ver con lo mismo, aunque no sé si también tenga que estar relacionado con la cuestión del incentivo, podría ser, ¿no? Sí. Con una cuestión de un incentivo, o como lo dices, la fuerza de voluntad, que tiene muchas, bueno, como lo decías ahorita, no está completamente, digamos, No es ilimitada, ¿verdad? no es ilimitada, como que todos tenemos un límite diferente, y ahí seguramente tiene que ver también con el comportamiento o la mentalidad individual, ¿no? La de cada Sí. quien, de cómo actuar ante diferentes circunstancias, ¿no? Te voy a dar otro ejemplo más. También en este sentido, se ha demostrado que si tú a una persona la obligas, por así decirlo, a que dé un discurso o hable con ideas contrarias a sus propios criterios o a sus propias creencias o a las propias ideas de él, contrarias a sus propias ideas, son menos capaces de persistir o continuar o realizar otra vez un acertijo complejo, indicando también que se desgastan. Entonces, si tú le dices a una persona, oye, tú tienes que hablar de esto y decir esto y defender esta idea, que no es la idea de él y que él va en contra de esa idea, lo estás desgastando. Sí, y también se genera mucho estrés. La persona pasa por un estado de estrés elevado por estar justamente, y es que ahorita que lo dices, estoy pensando también en las implicaciones y en lo que tiene relación con esto, porque incluso bueno, tú lo sabes, y el autoengaño prácticamente es imposible, ¿no? No puedes engañarte a ti mismo, porque pues obviamente tú conoces la realidad de cierta situación. Entonces, si te ves forzado a hacer algo que va en contra o a decir algo en contra de lo que tú mismo crees, pues tu cerebro obviamente está sometiéndose a un alto nivel de estrés y a un agotamiento, porque está haciendo algo, digamos, contrario a lo que normalmente sería. Que si te dijera, por ejemplo, te dijeran que comentaras de algún tema o una idea tuya, pero de algo que tú sabes o de algo que tú crees. Es algo completamente diferente el trabajo que tiene que hacer el cerebro en cada caso. Ahora, aquí hablemos un poquito del cerebro para dar a los radioescuchas también un poco de datos de lo que discutíamos. ¿Sí? Y bueno, yo tengo aquí, que obviamente tú tienes mejores datos que yo, pero aquí el investigador Ferris Jabr nos habla de que el cerebro humano pesa aproximadamente 1.4 kilogramos y pues representa el 2% del peso de todo el cuerpo, pero demanda el 20% de la energía. ¿Qué opinas aquí al respecto? Sí, el dato es correcto. Aquí lo único que, bueno, lo que me gustaría comentar es, para todos es un poquito diferente. Claro. En el caso de un hombre sería entre 1.3 a 1.4 kilogramos, y en el caso de las mujeres, que como media, ¿no?, tienen una talla más pequeña, sí, sería como entre 1.15 a 1.25 kilogramos. Ahí por la cuestión de la talla, ¿no?, y de diferentes circunstancias. Pero sí, incluso ahorita lo que comentas es muy interesante. ¿Cómo es posible que un solo órgano, que apenas representa el 2%, apenas el 2% de la masa corporal, requiera la quinta parte, ¿no? Como lo decías, el 20% de toda la energía? O sea, un solo órgano del cuerpo consuma la quinta parte de toda la energía que consume el cuerpo. Es muy interesante. Otro dato que también muy interesante que discutíamos hace rato es que un cerebro de un adulto humano podría trabajar, según los datos de este investigador, con 12 watts. Es decir, la quinta parte de un foco de 60 watts. Y al compararlo con, por ejemplo, la computadora Watson que desarrolló la empresa IBM y que ganó a los seres humanos en el concurso de Jeopardy,
trabaja con 750 servidores que requieren alrededor de 1000 watts. Entonces nuestro cerebro trabajaría con 12 watts y esta computadora que sí, si bien nos ganó, requeriría 1000 watts. ¿Cómo ves este dato? Sí, es, es muy interesante. Ahí se comprueba lo que me comentabas hace rato de la mayor eficiencia en digamos, la computadora biológica, ¿no? Sí, decíamos que la ingeniería de la naturaleza o ingeniería biológica supera a la ingeniería humana o ingeniería computacional. Sí, es mucho más eficiente. Ahí seguramente en el concurso que mencionas se trataba sobre las respuestas a ciertas preguntas, ¿no? Así es. Ajá. Y entonces, pues al hacer la competencia, pues sí, se requiere requiere mucha más cantidad de energía esa computadora para resolverlo. Sí, es muy interesante cómo la naturaleza, ¿no? La ingeniería natural es inmensamente más eficiente que la tecnología humana. Así es. Retomando el punto que decías, Milton, de que debemos de considerar que al realizar una prueba, la que sea como un pequeño examen, estamos expuestos a estrés, ¿verdad? ¿Sí? Este autor también, Ferris Yarra, nos dice que aunque no se ha determinado que realizando X o Y prueba en experimentos de laboratorio consumamos un nivel significativo de más glucosa o el cerebro empieza a demandar mucho más de la necesaria o de la normal, o salirse de una distribución normal, por así decirlo. Media, por ejemplo. Así es. Él dice que no se ha considerado el factor, como tú dices, de estrés, en donde pues nuestros nervios empiezan a afectarnos y debemos de considerar qué pasa con otros órganos que empiezan a incorporarse al estrés. Tan solo el propio sudor que empezamos a emanar de estar nerviosos y deshidratarnos. Yo creo que sí, como este autor lo dice y como tú lo comentabas, habría que ver en pruebas controladas si tal vez sí el cerebro empezara a demandar un poco más de energía con ese estrés al que está sometido. Y también varía de persona en persona, como tú decías, pues para ti es más fácil realizar cálculos matemáticos que a lo mejor para mí, en este caso, o a otra persona, porque tú estás muy acostumbrado o tienes, por así decirlo, como lo comentábamos, un callo en los disparos neuronales que te hace saber en qué parte de tu cerebro rápidamente tienes X o Y información y pues llegar más rápido a una respuesta de cierto cálculo matemático o físico que a lo mejor la gente promedio. Sí, aquí quiero también comentar algo que me parece importante, ¿no? Relacionado con esto. Ahorita que hablando del digamos el tema central sobre el esfuerzo mental, aquí hay algo que me parece muy importante. Entre mayor sea el esfuerzo mental, mayor va a ser esa tendencia, como lo hemos dicho, a buscar en este caso algo que contenga azúcar, ¿no? Sí, para reponer, por así decir, ¿sí?, lo que se gastó. Reponerlo y también buscar una fuente. Tú sabes que el cuerpo siempre le gusta, tiene, digámoslo así, esa costumbre de almacenar, ¿no?, energía para en un futuro. Así es. Entonces, aquí hay algo que me parece muy interesante ahorita que decías. Un ejemplo digamos, hablando de dos personas. Hay dos personas. Uno está muy acostumbrado a hacer cálculos. Así es. Complejos, y otra persona no. No es algo, a lo mejor no le gusta la ciencia o algo, o no está acostumbrado, vaya. Cuando se presente, digamos, cierto reto o cierta cuestión, una duda científica o algún problema o acertijo o algo, la persona que no está acostumbrada a hacer esos cálculos, su cerebro va a requerir mayor energía. Claro. Que quien está acostumbrado. Parecería como que, digo, si no se analiza y si nada más se mira superficialmente, parecería en cierta manera una contradicción. ¿Cómo va a esforzarse más quien no lo hace en cuanto al gasto no energético? Pensaría que alguien que está acostumbrado a hacer eso, pues su cerebro consume mayor energía. Aquí lo que ocurre es que el cerebro de quien está acostumbrado, como tú le decías, digamos, ya conoce
Ya conoce la ruta más corta, por decirlo, para llegar al problema. La ruta más corta. Entonces, es rápido, en un instante. Para solucionar el problema, sí. Soluciona, y quien no está acostumbrado, su cerebro tiene que trabajar más como intentando buscar en el almacén de memoria que tenga, en los recuerdos, en todo lo que, o sea, el cerebro usa todos los recursos de que dispone para darle solución. Aquí lo que yo noto sí que es muy importante y que, por ejemplo, yo lo hago porque recuerdo una frase de Leonardo da Vinci que decía que así como el hierro se oxida por falta de uso, la inactividad destruye el intelecto. Claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, en mi caso particular, para no quedarme, digámoslo así, estancado de que mi cerebro esté acostumbrado a hacer esos cálculos, lo que hago es cada vez busco cálculos que sean más complejos, someterme a nuevos retos intelectuales. Sí. De esta manera siempre voy a... De estar actualizado. Y no solo eso, sino que ejercitándolo, digamos así, en la mente, el cerebro, para que siempre se mantenga en un buen funcionamiento aquí. Entonces, buscando los nuevos retos intelectuales es lo que creo que se tiene que hacer. En mi caso busco cosas más complejas de las que ya he hecho, cálculos más grandes, y así también me ocurre. Siempre cuando hago algo así, inmediatamente después de terminar, o incluso cuando lo estoy haciendo, se me genera una ansiedad por comer chocolates o algo que contenga azúcar para obtener energía de manera rápida. Sí, es como el dicho que dice que el cerebro es también un músculo y si no se usa, se atrofia. No, sí, y tienes total razón. Tiene que irse cada nuevo reto que resolvemos, cada reto intelectual. Incluso yo lo mencionaba, si te recuerdas, en un artículo que escribí hace tiempo sobre cómo aprovechar el potencial intelectual. Así es. Cada reto que haces, cada cosa nueva que te lleva a que tu cerebro, como es algo, son nuevas experiencias, son cosas que desconoces. La plasticidad cerebral que nos vamos adaptando, claro. Justamente la plasticidad neuronal en la que se forman nuevas conexiones. Se afianzan otras también, sí. Y se forman nuevas conexiones y las ya existentes se refuerzan. Así es. Para que tu cerebro, como resultado del esfuerzo que estás haciendo. Entonces, a pesar de que estamos hablando del tema ese, el cansancio, quizá cansancio mental, cansancio cerebral, creo que de todas maneras es importante mencionar que es bueno también ejercitar el cerebro, ¿no? Porque pues sí. Sí, yo aquí lo que podría aportar es que al igual que un atleta que va entrenando para prepararse ante cierta competencia, que puede ser correr un medio maratón, un maratón completo, o hacer un partido de fútbol. Pues imagínate. Así es. Igual el cerebro tiene que estarse preparando constantemente y a lo mejor ese cansancio o agotamiento mental o el ego depletion, que es un recurso limitado, lo podemos ampliar, ¿no? Tal vez tengamos más aguante, por así decirlo, para no cansarnos tan rápido y no ceder a la emoción o a comportamientos deshonestos y mantener todavía nuestra capacidad cognitiva por un periodo más largo de tiempo. No, sí, de hecho es muy interesante la analogía que haces con un deportista. Cualquier persona que a lo mejor durante años no tuvo actividad física y comenzó a hacer ejercicio, a lo mejor antes se cansaba con el simple hecho de subir un puente, ¿no? Las escaleras o en su casa, y después de hacer un tiempo los músculos, el sistema cardiovascular mejora, el corazón, los músculos Así es. Entonces haces lo que hacías antes y ya no te cansas porque tu cuerpo ya funciona mejor, ¿no? Entonces, es lo mismo con el cerebro. Tienes que ejercitarlo, tienes que trabajarlo para que, digámoslo, cuando llegues a una edad adulta también puedas tener menor quizá posibilidad de padecer ciertas enfermedades, ¿no? Que tienen que ver con la degeneración mental, ¿no? Así es. Y ya, bueno, quisiéramos seguir hablando de este tema que seguramente lo podremos retomar en otro programa, claro, pero se nos está agotando el tiempo. Yo creo que nos quedamos con eso, que sí es un recurso limitado, lo que es la fuerza de voluntad o el autocontrol, y que tal vez con estos ejercicios de someter al cerebro viéndolo como un músculo que si no se usa se atrofia, debemos de estarlo constantemente utilizando. Y entonces a lo mejor ampliamos nuestra distribución normal o nuestro parámetro o nuestro rango y a lo mejor nos cansamos menos y caemos en
caemos menos veces en ceder y tenemos mejor autocontrol. No sé qué opines de esto, Milton. No, mira, así de sencillo, solamente pensar en las ventajas, ¿no? Que mejor sería que muchas actividades que puedas realizar o que tengas que realizar, pues las hagas con la mayor facilidad posible. Así es. ¿Eso cómo se va a hacer? A través del tiempo, de la práctica, puedes ir mejorando en ciertas cosas. Y bueno, a todos nos gusta esta sensación de poder hacer las cosas de manera más fácil y no estar, digamos, con dificultades, porque eso también sabemos que nos va a generar cierto estrés, ¿no? Sí, totalmente. Pues nos tenemos que despedir. Te agradezco, Milton. Yo creo que debemos de retomar este tema visto desde otra perspectiva, pero suena muy interesante. Te agradezco. Sí, no, yo te agradezco mucho a ti. Y seguramente, como siempre, te tendremos de colaborador en otros programas. Esto fue Economía de las Ideas, programa 12. Soy Rodrigo Soto, Radio UDEM 90.5. Nos vemos en la siguiente.